Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado al tema de la propiedad, a partir de las ideas que nos expresa Henry Lepage en su libro ¿Por qué la propiedad?, debiendo de aclarar que se refiere sobre todo a la propiedad privada sobre los medios de producción, propiedad que es la que ha generado la discusión en torno a la misma, pues prácticamente desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y no digamos a lo largo del siglo XX, que fue el siglo en el cual se intentó llevar a la práctica, sin mucho éxito que digamos, las ideas comunistas, el esquema comunista, que supone precisamente, vamos, llevado al extremo, la desaparición de cualquier tipo de propiedad privada sobre los medios de producción. Estamos ya analizando lo que dice Lepage en el capítulo número 8, cuyo nombre, el del capítulo, es la propiedad, forma de conocimiento, el espejismo del programador, refiriéndose al programador como el espejismo de la planificación centralizada de parte del gobierno de la actividad económica. Y cuando habla de la propiedad como una forma de conocimiento, lo que dice es que la propiedad privada de los medios de producción a través del sistema de precios, lo que hace es, vamos a decirlo así, proporcionarle a los empresarios, que son los productores y oferentes de bienes y servicios, una serie de informaciones indispensables para que tomen la mejor decisión posible en torno a qué producir y cómo producirlo. Ya vimos en la sesión anterior el ejemplo que pone, que me parece muy, pero muy ilustrativo, de por qué si no hay precios y simple y sencillamente no hay precios libres, no se pueden tomar por el lado de la producción y oferta de bienes y servicios las decisiones correctas. Y permítanme volver a presentar este ejercicio que hizo Lepage porque lo considero muy importante. Dice, se piensa con frecuencia que la decisión sobre las formas de producción constituye un problema técnico que solo puede resolver los técnicos o los ingenieros y que no tiene nada que ver con los problemas políticos o jurídicos, como puede ser la organización de los derechos de propiedad. Dice Lepage, esto es falso. El ingeniero, incluso el más dotado, no puede decidir nada por sí mismo si no cuenta con la ayuda implícita de un sistema de precios libres, ¿sí?, que le señalen los grados de escasez relativa de los recursos que va a utilizar. A ver, para tomar desde el punto de vista económico la mejor decisión, y desde el punto de vista económico la mejor decisión es la que permite producir bienes y servicios al menor costo posible, se necesita, ¿sí?, un sistema de precios libres que señalen los grados de escasez relativa de un factor de la producción con relación a otro factor de la producción que se van a utilizar. Y luego Lepage pone un ejemplo muy claro, ¿sí?, para entender esto. Dice, imaginemos una empresa que tuviera que elegir entre dos técnicas de producción, entre dos maneras de producir el bien X. Un procedimiento A que requiere de 50 toneladas de caucho y de 40 toneladas de madera. Y otro procedimiento B para producir X que requiere de 40 toneladas de caucho y 50 toneladas de madera. A ver, quiero producir X. Tengo dos maneras distintas de producirlo. La primera, la manera A, requiere 50 toneladas de caucho y 40 toneladas de madera, suponiendo que la madera y el caucho son las materias primas necesarias para poder producir X. Mientras que la manera B de producir X requiere de 40 toneladas de caucho, 10 menos que la manera A, y 50 toneladas de madera, 10 más que la manera A. ¿Qué técnica debo elegir? ¿La A o la B? A ver, la A necesita, ¿sí?,
más toneladas de caucho. La B necesita más toneladas de madera. ¿Cuál de las dos maneras de producir X, A o B tengo que elegir? Bueno, nada más con esta información no puedo elegir. Tendría que saber cuál es el precio de la tonelada de la madera y cuál es el precio de la tonelada del caucho. Solamente conociendo el precio de la tonelada de madera y de la tonelada del caucho, puedo yo decidir cuál de las dos formas de producir X, A, que requiere 50 toneladas de caucho y 40 toneladas de madera, o B, que requiere 40 toneladas de caucho y 50 toneladas de madera, es la más económica, la que me permite producir a un menor costo. Dice Lepage, si hubiera que elegir entre A y B y una tercera manera de producir X, C, que necesitase 35 toneladas de caucho y 35 toneladas de madera para producir obviamente la misma cantidad de X, no habría ninguna duda de cuál de las tres, A, B y C, elegir. A ver, con el modo de producción A, necesito 50 toneladas de caucho y 40 toneladas de madera. Con el modo de producción B, necesito 40 toneladas de caucho y 50 toneladas de madera. Con el modo de producción C, necesito 35 toneladas de caucho, menos caucho que en cualquiera de las dos anteriores, A y B, y 35 toneladas de madera, menos que en cualquiera de las otras anteriores, A y B. En este caso, independientemente de cuál sea el precio de la tonelada de caucho y la tonelada de madera, ya está muy claro. Tienes que producir X utilizando el modo de producción C porque requiere menos caucho, menos madera que los modos de producción A y B. Pero si no es este el caso, si nada más tengo para producir X el modo A y el modo B, ¿sí? Y no sé cuál es el precio de la tonelada de caucho y de la tonelada de madera, no puedo yo decidir racionalmente. Para encontrar, dice Lepage, la solución económicamente más eficaz, nos falta un dato. El valor relativo de las dos materias primas. Nos falta un precio que refleje el grado de escasez de los dos recursos en cuestión. Supongamos que el precio del caucho, ¿sí?, es de 5,000 francos la tonelada y que el precio de la madera es de 10,000 francos. Ahora sí, todo se aclara y yo ya puedo decidir racionalmente cuál modo de producción A y B elegir si tengo como objetivo inmediato minimizar mi costo de producción, que es una de las condiciones que se tiene que cumplir para que yo como empresario pueda maximizar mis utilidades, ¿sí? Supongamos que el precio del caucho, ¿sí?, es 5,000 pesos la tonelada y que el precio de la madera es 10,000 pesos la tonelada. Estos dos precios indican, en primer lugar, que la madera es un artículo más escaso que el caucho. A ver, ojo, estamos midiendo caucho y madera en toneladas, porque claro, si mides en toneladas la madera y en kilos el caucho, y es una tonelada de madera comparada con un kilo de caucho, ya no te salió la comparación. Tienes que medir toneladas con toneladas o kilos con kilos. Y aquí estamos considerando una tonelada de madera y una tonelada de caucho. El mismo peso, una tonelada, para dos materias primas distintas, caucho y madera, necesarios para producir X, ¿sí? Para producir X. Estos dos precios, dice Lepage, indican, en primer lugar, que la madera es un artículo más escaso que el caucho. ¿Cómo sabemos que la madera es un artículo más escaso que el caucho? Porque el precio de la tonelada de madera, 10,000 pesos, es el doble del precio
de la tonelada de caucho, 5,000. ¿Sí? Y que por ello habrá que economizarlo. Y claro, ¿qué es lo que nos lleva a economizarlo? Los 10,000 pesos por tonelada de madera, ¿sí? Que es el precio del mercado. Si yo puedo, al producir X, utilizar menos madera y más caucho, estaré actuando de manera económica. Y sí puedo, porque a ver, el modo de producción A requiere 50 toneladas de caucho y 40 toneladas de madera. El modo de producción B requiere 40 toneladas de caucho y 50 toneladas de madera. ¿Cuál de los dos, A y B, utiliza menos madera? A. Entonces queda clarísimo que tengo que utilizar el modo de producción A. El modo de producción A. Entonces, repito, supongamos que el precio del caucho, tal como se puede adquirir en el mercado, es de 5,000 pesos la tonelada, mientras que el precio de la madera es de 10,000 pesos la tonelada. En tal caso, todo queda muy claro. Estos dos precios indican, en primer lugar, que la madera es un artículo más escaso que el caucho, porque la tonelada de madera tiene un precio de 10,000 pesos, mientras que la tonelada del caucho tiene un precio de 5,000. Y por ello habrá que economizarlo más. ¿Y cómo economizo yo madera? Utilizando el modo de producción A, que requiere solo 50 toneladas de madera, comparado con el modo de producción B, que requiere 50 toneladas de madera. Por lo tanto, la técnica A, una vez conociendo los precios del caucho y de la madera, es la más económica, la que me permite producir a menor costo de producción, que es una de las condiciones que se tienen que cumplir para que el empresario pueda maximizar sus utilidades. Ahora, hasta aquí nos quedamos en la sesión anterior. Dicho esto, se pregunta LePage, pero ¿cómo conocer estos precios? ¿Cómo conocer estos precios? Dice LePage, desde la revolución marginalista de finales del siglo XIX, encabezada por el gran economista inglés Alfred Marshall, bueno, a ver, estrictamente hablando, iniciada por tres economistas, ¿sí? Karl Menger, Leon Walras y William Stanley Jevons, pero llevada, ¿sí? Hasta, digámoslo así, su, a lo mejor exagero, pero en fin, máximo esplendor por Alfred Marshall. Desde la revolución marginalista de finales del siglo XIX, se sabe que es imposible conocerlos, estos precios, sin la existencia de un mercado libre, y por libre hay que entender sin que el gobierno manipule, entre otras cosas, los precios, imponiendo precios máximos por arriba del precio acordado entre el oferente y el demandante, o precios mínimos por debajo, ¿sí? Perdón, precios mínimos, ¿sí? Perdón, precios mínimos por debajo de los precios acordados por los oferentes y demandantes. Entonces, a ver, ¿cómo conocer estos precios? ¿Cómo conocer el precio de 5,000 pesos la tonelada, ¿sí? De caucho y 10,000 pesos el precio de la tonelada de madera? Dice, desde la revolución marginalista de finales del siglo XIX, se sabe que es imposible conocerlos sin la existencia de un mercado libre en el que consumidores y productores entran en competencia para procurarse los bienes y los recursos de los que tienen necesidad. A ver, en un mercado libre, repito porque hace un momento me equivoqué al decirlo. Vamos a suponer que entre el comprador y el vendedor llegan a un acuerdo para realizar el intercambio a 10 pesos. Ese es el precio de mercado, el que es producto del acuerdo entre el oferente y el demandante. El oferente está dispuesto a vender a 10 pesos y el demandante está dispuesto a comprar a 10 pesos. Y que de pronto aparece el gobierno
e impone un precio máximo, lo cual quiere decir por arriba del cual no debe ofrecerse, de 8 pesos, porque el precio máximo, en contra de lo que pudiera creerse, es un precio que el gobierno impone por debajo del precio de mercado, que es el acordado entre el oferente y el demandante. ¿Con qué intención? Pues con la intención de beneficiar al demandante, que se va a convertir en comprador, y que ahora en vez de tener que pagar 10 pesos, podrá pagar solamente 8. Pero en la misma medida en la que se beneficia, entre comillas, al consumidor, se está perjudicando al oferente, porque había llegado a un acuerdo con el demandante de un precio de 10 y ahora se ve en la necesidad, digámoslo así, de vender a 8. Ese es un precio máximo, el que el gobierno fija por debajo del precio de mercado, que es el precio acordado entre compradores y vendedores. Y está la contraparte, que sería el precio mínimo, que es un precio que el gobierno fija por arriba del precio de mercado, con la intención de beneficiar a los oferentes, a los productores y oferentes, en contra de los intereses de los compradores y de los demandantes. Ahora, el precio mínimo que el gobierno fija por arriba del precio de mercado, por lo general, como se llevan a la práctica, es a través de los medios de los precios de garantía, ¿no? El gobierno le garantiza a los productores y oferentes un determinado precio, y si los consumidores no están dispuestos a pagarlo en su totalidad, la diferencia la paga el gobierno a través, obviamente, de un subsidio, cuyos recursos salen del cobro de impuestos. Pero bueno, ¿sí? ¿Cómo conocer estos valores, estos precios? Desde la revolución marginalista de finales del siglo XIX, se sabe que es imposible conocerlos sin la existencia de un mercado libre en el que consumidores y productores entran en competencia para procurarse los bienes y los recursos de los que tienen necesidad. Pero quien dice mercado libre, necesariamente dice libertad de intercambio. Y la libertad de intercambio, el primer paso en la libertad de intercambio es que el productor, el oferente, determine, ¿sí?, como lo crea más conveniente, el precio al cual va a ofrecer su producto. Y como lo dije en la sesión pasada, frente a esa libertad del productor y el oferente para fijar el precio, ¿sí?, que crea más conveniente, está la libertad del consumidor, del demandante y del comprador para decidir si compra o no a ese precio. Dice, y no puede haber intercambio, no puede haber libertad de intercambio, más que si se reconoce a todos, tanto por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, como de su demanda, compra y consumo, unos derechos de propiedad firmes e incontestables sobre los bienes o sobre los recursos que controlan. Sin propiedad privada de los medios de producción por un lado y de los ingresos por el otro, no se puede, por lo tanto, conocer el precio relativo de los satisfactores. No hay cálculo económico posible. No hay cálculo económico posible. Por eso, si llegara a eliminarse el mercado, y el mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores, se estarían eliminando los precios. Y entonces, por ejemplo, los bienes y servicios para el consumo final ya no se asignarían en función del precio que los consumidores están dispuestos a pagar, porque ya no hay precios, porque ya no hay intercambio, y entonces tendrían que asignarse de alguna otra manera. Una de las cuales posible sería, por ejemplo, asignarlos de manera igualitaria.
cuánto se produjo, cuántos somos, haz la división y de a tanto nos toca. Y de a tanto nos toca, ¿no? ¿Cómo conocer estos precios? ¿Cómo conocer el precio de 5,000 pesos la tonelada de caucho y de 10,000 pesos la tonelada de madera? ¿Sí? Es imposible conocerlos sin la existencia de un mercado libre en el que consumidores y productores entran en competencia para procurarse los bienes y los recursos de los que tienen necesidad. Pero quien dice mercado dice necesariamente libertad de intercambio. Y esto tiene que ver con la definición que yo he dado de mercado, aunque Lepage explícitamente no la da. ¿Qué es el mercado? La relación de intercambio entre compradores y vendedores, que por extensión al lugar donde se lleva a cabo esa relación, le llamemos mercado, se entiende. Pero la definición correcta de mercado no es lugar donde se lleva a cabo relaciones de intercambio, sino nada más relaciones de intercambio entre compradores y vendedores. ¿Sí? ¿Cómo conocer estos valores? ¿Cómo conocer los precios que nos permiten conocer el grado de escasez de los recursos en cuestión? Ahora, a ver, esto es importante. Para conocer el grado de escasez de los recursos en cuestión, tenemos siempre que comparar, ¿sí?, con la misma medida. Ya lo dije hace rato. Por ejemplo, toneladas de madera con toneladas de caucho, o litros de vino con litros de leche. Siempre tenemos que comparar la misma medida, y así podemos comparar bienes y servicios distintos. Por ejemplo, una hora de clase de matemáticas y una hora de clase de natación. ¿Sí? Hombre, son servicios distintos. Una cosa es una clase de matemáticas y otra es una clase de natación. Pero si en ambos casos, ¿sí?, estamos refiriéndonos a una hora o a dos o a tres o a las que sean, pero siempre las mismas, entonces, comparando el precio de una hora de clase de natación con el precio de una hora de clase de matemáticas, podemos saber cuál de las dos es más escasa. Y por lo tanto, economizar en ella sí pudiéramos economizar, porque vamos a suponer que lo que el chamaco necesita, independientemente de cuál sea su precio, inclusive comparando con el precio de la otra clase, vamos a suponer que lo que el chamaco necesita es clases de matemáticas. Y vamos a suponer que la clase de matemáticas está al triple de la clase de natación. Claro, el chamaco le podría decir a sus papás, mira, dado que la clase de matemáticas tiene un precio el triple de la clase de natación, pues mejor mándame a la clase de natación, lo cual el chamaco, sí, lo va a satisfacer más, sí, mijito, pero, sí, la materia que tienes que pasar no es natación, sino matemáticas. Entonces, independientemente de cuál sea la relación entre el precio de una hora de clase de matemáticas y el precio de una hora de clase de natación, te tienes que ir a clase de matemáticas, ¿sí? Tienes que ir a clase de matemáticas. Ahora, claro, aquí estamos hablando clases de natación y clases de matemáticas de clases sustitutas. O tomas clases de natación o tomas clases de matemáticas, pero por lo menos al mismo tiempo no puedes tomar las dos. El ejemplo que estamos utilizando, que es el de Lepage, la producción de X para la cual se necesita caucho y madera, el caucho y la madera no son bienes sustitutos. No es caucho o madera, sino caucho y madera. Son bienes complementarios porque para producir X se supone que necesitas caucho y madera. Caucho y madera, ¿sí? Bueno, ¿cómo conocer estos precios? ¿Sí? Es imposible conocerlos sin la existencia de un mercado libre en el que consumidores y productores entran en competencia para procurarse los bienes y los recursos de los que tienen
necesidad, ¿sí? Pero quien dice mercado dice necesariamente libertad de intercambio. Si el mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores, se da por supuesto, porque al final de cuentas así es, que cada una de las partes, el comprador y el vendedor, están actuando, vamos a decirlo así, libremente, por voluntad propia. Y esta libertad de las partes involucradas en el intercambio, ¿sí?, forma parte del concepto intercambio. Porque si yo los obligo a ustedes a punta de pistola a venderme algo, pues estrictamente hablando eso ya no es un intercambio. Y si ustedes a punta de pistola me obligan a comprarles algo, estrictamente hablando, eso ya no es un intercambio, porque el intercambio supone la libertad de las partes contratantes. Digo partes contratantes porque cualquier intercambio, implícita o explícitamente, muy sencillo o muy elaborado, supone un contrato. Es decir, el compromiso de cada una de las partes a realizar una serie de conductas que den como resultado el fin que cada una de ellas pretende, que en el caso del comprador es obtener el bien o servicio que necesita para satisfacer su necesidad, y en el caso del vendedor, obtener el pago por el bien o servicio vendido. ¿Sí? Bueno. Pero quien dice mercado, dice necesariamente libertad de intercambio. Y no puede haber intercambio más que si se reconoce a todos unos derechos de propiedad firmes e incontestables sobre los bienes o sobre los recursos que controlan. A ver, cuando yo voy a la cafetería, ¿sí?, y pago 50 pesos por 400 mililitros de café, ¿sí?, ¿qué es lo que estoy haciendo con esos 50 pesos? Son de mi propiedad y estoy dispuesto a darlos a cambio de 400 mililitros de café. Pero si no se me reconoce la propiedad y el derecho de propiedad sobre esos 40 pesos, pues quien me está vendiendo el café puede decirme, ¿sabes qué? Perdóname, pero pues no te puedo aceptar los 40 pesos porque no se te reconoce el derecho de propiedad sobre esos 40 pesos. Y si no se te reconoce a ti y me los pagas a mí, pues tampoco se me van a reconocer a mí. Por lo tanto, discúlpame, pero dado que no se te reconoce el derecho de propiedad sobre esos 40 pesos, es que no te los puedo aceptar. O al revés, ¿sí? Quien me está vendiendo el café, de pronto digo, ¿sabes qué? Pero me acabo de enterar que no se te reconoce el derecho de propiedad sobre el café que me estás vendiendo, sobre los 400 mililitros de café que me estás vendiendo. Entonces, perdóname, pero no te lo puedo comprar. Porque si no se te reconoce a ti el derecho de propiedad sobre ese café, pues tampoco se me va a reconocer a mí, aunque te haya pagado el precio, porque este intercambio, vamos a decirlo así, estaría viciado de origen. Tú estás vendiendo algo, ¿sí?, cuyo derecho de propiedad no se te reconoce, y yo podría estar pagando con dinero cuyo derecho de propiedad no se me reconoce. Entonces, si no se reconocen los derechos de propiedad de las partes que intercambian, pues hombre, lo prudente sería no intercambiar, por lo menos hasta cierto límite, ¿no? Por lo menos hasta cierto límite. Dice, y no puede haber intercambio más que si se reconoce a todos unos derechos de propiedad firmes e incontestables sobre los bienes o sobre los recursos que controlan. Sin propiedad privada no se puede, por lo tanto, conocer el valor relativo, y más que el valor, el precio relativo, ¿sí?, de las cosas. ¿Qué es esto del precio relativo? Pues cómo se relacionan, por ejemplo, el precio de la madera con el precio del caucho, ¿sí? Y en este sentido es que se dice que los precios son un mecanismo de comunicación. Claro, aquí la pregunta es, ¿qué comunican los precios? El grado de escasez relativa
ya sea de los factores de la producción que se necesitan para producir bienes y servicios, o de los bienes y servicios para el consumo final que se necesitan para satisfacer ya de manera final las necesidades. ¿Sí? Las necesidades. A ver, ¿qué es lo que el precio 5,000 pesos la tonelada? ¿Sí? 5,000 pesos, déjenme usar el ejemplo. 5,000 pesos la tonelada de caucho, 10,000 pesos la tonelada de madera, le está comunicando al productor de X que necesita caucho y madera para producir X. ¿Qué es lo que le está comunicando? El grado de escasez. Si el precio de la tonelada de madera es 10,000 pesos y el precio de la tonelada de caucho es 5,000, y en ambos casos es la misma cantidad, una tonelada, aunque se trate de materias primas distintas, uno es el caucho y otro la madera, lo que esos precios me están comunicando es el grado de escasez. Y obviamente ya no hay duda que si tengo un modo de producción A que requiere 50 toneladas de caucho y solo 40 toneladas de madera, mientras que el modo de producción B requiere 40 toneladas de caucho y 50 toneladas de madera, es decir, 10 toneladas más de madera que el modo de producción A, ya está muy claro cuál de los dos modos de producción tengo que utilizar. Y entonces estaré yo economizando, produciendo al menor costo posible. Insisto, a ver, si el problema económico de fondo, o si quieren ustedes, el problema económico con mayúsculas, es la escasez, y por ello hay que entender el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis. Y esta escasez no es solamente de bienes y servicios para el consumo final, sino que comienza por la escasez de factores de la producción, recursos naturales, instalaciones, maquinaria y equipo, conocimientos y habilidades, recursos financieros. Pues hay que economizar o hay que empezar a economizar por la producción. Y claro, terminar economizando también por el lado del consumo. Por el lado del consumo. ¿Sí? Y para esto, el productor, el oferente de bienes y servicios, tiene que conocer el grado de escasez relativo, el grado de escasez de la madera con relación al caucho, del caucho con relación a la madera, para tomar la mejor decisión posible. ¿Y qué es lo que te indica el grado de escasez relativo? Los precios. Pero para eso, los precios tienen que ser, insisto, verdaderos precios, precios reales, o para decirlo de la manera técnicamente correcta, el precio de mercado. ¿Y cuál es el precio del mercado? El acordado por el oferente y el demandante, sin ninguna intervención del gobierno que puede dar como resultado la fijación de un precio máximo por debajo del precio de mercado o un precio mínimo por arriba del precio de mercado. ¿Sí? Los precios como mecanismo de comunicación. A ver, esto se repite mucho, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de la Escuela Austriaca de Economía, Wenger, Mises, Hayek, Rothbard y compañía. Se habla mucho de esto, ¿no? Es que, mira, los precios son un mecanismo de comunicación. Y se repite, y se repite, y se repite, y se dice que para que ese mecanismo funcione de la mejor manera posible, lo que se requiere es que sean precios de mercado, que el gobierno no intervenga, y que para que sean precios de mercado, además de que el gobierno no intervenga, se necesita que haya primero propiedad privada de los medios de producción y luego propiedad privada de los ingresos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos venido explicando, ¿sí?, en la sesión anterior y en esta. Pero a ver, la pregunta es, ¿qué comunican
En concreto, ¿qué es lo que comunica un precio? El grado de escasez relativa. Por ejemplo, hay que producir X. Estoy por el ámbito o del lado de la producción y oferta de bienes y servicios. Y soy un empresario que se dedica a la producción de X, para la cual necesito, ojo, como bienes complementarios, ¿sí? Caucho y madera. Y tengo dos maneras de producir X, ¿sí? La A, que ya hemos mencionado más de una vez, pero, ¿sí?, va de nuevo, que requiere 50 toneladas de caucho y 40 toneladas de madera, y la B, que requieren 40 toneladas de caucho y 50 toneladas de madera. ¿Cómo saber cuál de las dos utilizar? En el entendido de que lo que quiero es minimizar mi costo de producción, pues tengo que conocer los precios de la tonelada de caucho y de la tonelada de madera. Y una vez conociéndolos, pues simple y sencillamente ya prácticamente la respuesta está dada. Tratándose de bienes complementarios, para producir X necesito caucho y madera, pero no siempre en la misma proporción. A ver, hay una técnica en la cual necesito, ¿sí?, 50 toneladas de caucho y 40 toneladas de madera. Y hay otra técnica de producción en la cual necesito 40 toneladas de caucho y 50 toneladas de madera, de tal manera que si bien es cierto que son bienes complementarios, porque para producir X necesito caucho y madera, también puedo sustituir algo de caucho por algo de madera y viceversa. ¿Cómo saber cuál de las dos maneras de producir X, A o B es la que más me conviene? Si tengo el objetivo de minimizar costos, tengo que conocer el precio del caucho y de la madera. ¿Qué información me está proporcionando ese precio? ¿Qué me está comunicando el grado de escasez relativa de la madera y del caucho? Es decir, de la madera relacionada con el caucho y del caucho relacionado con la madera, ¿sí? Relativamente es escasa la madera, su precio es el doble del caucho, y relativamente es sobreabundante, por decirlo de alguna manera, el caucho, cuyo precio es la mitad de la madera. Pero necesito los precios. Eso es lo que me está comunicando los precios. Ahora, vámonos por el lado del consumidor. Vamos a suponer que yo, para satisfacer la sed, tengo dos opciones, la A y la B, ¿sí? Aquí se trata, sí, de bienes sustitutos, no es A y B, ¿sí? No es que para satisfacer la sed tenga que beber A y luego beber B. Y si nada más bebo A y no bebo B, no se me quita la sed. Que eso supondría que A y B fueran complementarios. No. A o B. Por ejemplo, refresco de limón o refresco de mandarina. ¿Cómo saber, suponiendo que me dé exactamente igual desde el punto de vista de mis gustos, ¿sí?, cuál de los dos refrescos comprar? Pues tengo que conocer sus precios. Si un litro de refresco de limón tiene un precio de 10 pesos y un litro de refresco de mandarina tiene un precio de 20 pesos, clarísimamente sé cuál es el relativamente más escaso. Y si me da igual, porque estoy sobre una curva de indiferencia, vámonos a la micro, el refresco de limón o refresco de mandarina, pues clarísimamente compraré refresco de limón, porque de entrada, ¿sí?, con 20 pesos puedo comprar 2 litros de refresco de limón, cuyo precio por litro es de 10 pesos, mientras que con los mismos 20 pesos puedo comprar solamente 1 litro de refresco de mandarina, cuyo precio es precisamente 20 pesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que comunican los precios?
el grado de escasez de los factores de la producción que necesitamos para producir bienes y servicios y el grado de escasez de los bienes y servicios para consumo final que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? Dice Lepage, refiriéndose a el sistema de precios. A ver, se habla del sistema de precios, del mecanismo de precios. A mí la verdad es que ninguno de los dos conceptos, sistema, mecanismo, por más que se entienda lo que se quiere decir, me deja muy satisfecho. Habrá que buscar otro término. Pero en fin, utilicemos el que usa Lepage, a veces mecanismo de precios, a veces sistema de precios. Dice, el sistema de precios de mercado representa por ello una especie de revolución en la evolución de la especie humana de importancia comparable a lo que representó en la historia biológica de las especies animales la aparición, ojo, de los ojos y la vista. A ver, cuando surge y se consolida un sistema de precios, para lo cual se necesita una economía de mercado en el sentido literal del término, en la cual el intercambio, que es la relación de compraventa entre oferentes y demandantes, y eso es el mercado, ¿sí?, es la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás, de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. Una vez que históricamente surgió eso, y que no puede haber economía de mercado en el sentido literal del término, sin esto que Lepage y muchos otros llaman sistema o mecanismo de precios, ¿sí? Esto, dice Lepage, fue tan importante en la historia de la humanidad como en el momento de la historia biológica supuso, ¿sí?, la aparición de los ojos y la vista en ciertos animales. Claro, para esto se necesitó que hubiera no solamente intercambios de manera esporádica, que de pronto cuando alguien producía y le iba muy bien en la cosecha, generaba excedentes sobre la satisfacción de sus necesidades, y antes de que aquello se le echara a perder, pues buscaba a quien se lo comprara, pero fundamentalmente se producía para el autoconsumo, y había intercambios si eventualmente se generaban excedentes. Es muy distinto a cuando ya se produce con la intención de generar excedentes sobre la satisfacción de las necesidades propias para ofrecerlos a la venta. Y esa es precisamente la definición de economía de mercado en el sentido literal del término. A ver, repito, en el sentido literal del término son de mercado aquellas economías en las cuales el intercambio, la relación de compraventa entre oferentes y demandantes, y eso es el mercado, ¿sí?, es la actividad económica central, en torno a la cual giran todas las demás, desde la producción hasta el consumo. De tal manera que se produce para vender, ojo, no se produce para el autoconsumo, se produce para vender. Y por lo tanto, se tiene que producir excedentes sobre lo que uno consumiría. Y se compra para consumir. Si se produce para el autoconsumo, no se compra para consumir porque no tienes que comprarle a nadie, puesto que tú mismo lo produjiste. ¿Sí? Entonces, el sistema de precios de mercado representa por ello una especie de revolución en la evolución de la especie humana. ¿Sí? Y el surgimiento del sistema de precios, la consolidación del sistema de precios, solamente es posible si ya se tiene una economía de mercado en el sentido literal
del término. ¿Sí? La capacidad de nuestras sociedades desarrolladas para garantizar el mantenimiento del bienestar material depende de forma crucial de la ayuda que representan para la toma de decisiones la constelación de precios relativos. ¿Cuál es el precio de la madera? 10,000 pesos la tonelada con relación al precio de la tonelada de caucho, 5,000. La capacidad de nuestras sociedades desarrolladas para garantizar el mantenimiento del bienestar material depende de forma crucial de la ayuda que representan para la toma de decisiones la constelación de precios relativos, no solo de los bienes de consumo final, refresco de limón comparado con refresco de mandarina, sino también de todos los factores de la producción que en un momento u otro intervienen en la producción de los bienes y servicios. Y depende igualmente de la información y del conjunto de conocimientos implícitos que se encuentran de cierto modo inyectados en ellos bajo la presión de múltiples elecciones competitivas de los diferentes participantes. El privar a los seres humanos de su capacidad para observar, leer y tener en cuenta las señales que le comunican las constelaciones de precios relativos y sus movimientos, les harían incapaces de poner en práctica la menor economía racionalmente organizada. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando el gobierno, con las mejores intenciones del mundo, pero con pésimos resultados, manipula precios. Cuando los precios ya no son realmente precios, ¿sí?, producto del acuerdo entre oferentes y demandantes, sino una cantidad arbitrariamente fijada por el gobierno, o por debajo o por arriba del precio de mercado, que es el único precio verdaderamente real. ¿Sí? La manipulación de precios por parte del gobierno, ¿sí?, falsea la información que reciben los agentes económicos, tanto por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, como por el lado de su demanda, compra y consumo. Y esta información falseada, falsa, simple y sencillamente lleva a tomar malas decisiones, antieconómicas, por llamarlas de alguna manera. Una sociedad desarrollada, me atrevo a corregirle la página a Lepage, una economía de mercado en el sentido literal del término, en la cual los intercambios no son ya algo esporádico que se da cuando a alguien que producía para el autoconsumo le fue muy bien y obtuvo un excedente y antes de que se le eche a perder lo ofrece a la venta, sino una economía en la cual se produce para vender y por lo tanto se compra para consumir. Una economía de mercado, ¿sí?, no puede prescindir de ese instrumento de comunicación de masas que constituye el sistema de precios. Para que las informaciones que proporcionan los precios puedan adecuadamente, Lepage dice, inyectarse, y lo pone entre comillas, al sistema económico, son indispensables unos ciertos instrumentos institucionales, y es ahí donde generalmente comienzan las dificultades. ¿Y cuál es el principal de estos instrumentos institucionales? Reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de propiedad de entrada sobre los medios de producción, sobre los medios de producción. ¿Sí? Y claro, todo esto al final de cuentas tiene que ver con la libertad, porque la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual.
supongamos un país en el cual no le está prohibido a los agentes económicos dedicarse por el lado de la producción, oferta de bienes y servicios a la actividad que quieran. Bueno, uno diría que en ese país el derecho a la libertad individual para emprender, para producir y ofrecer, está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado. Pero vamos a suponer que en ese mismo país, ¿sí?, no está permitida ningún tipo de propiedad individual sobre medios de producción. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que nada ni nadie, nada, por ejemplo, una ley o nadie, un dictador, me prohíba dedicarme a la carpintería si ese fue el oficio que responde a mi vocación y con el cual quiero ganarme la vida, si no puedo tener en propiedad privada ni un martillo? La propiedad privada de los medios de producción, el poder disponer libremente de ellos como crea yo más conveniente, es condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual. De tal manera que en la misma medida en que limitas o eliminas la propiedad privada de los medios de producción, estás limitando o eliminando la libertad individual para poder emprender, para poder producir, para poder ofrecer, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice, al final de cuentas, Lepage? Dice, a ver, para que el mecanismo de precios, el sistema de precios, funcione correctamente y logre su objetivo, comunicarle a los agentes económicos el grado de escasez de cada bien o servicio, ya sea que se necesite para producir, ya sea que se necesite para consumir, se requiere que los precios sean verdaderamente por debajo del precio de mercado, precio máximo, o por arriba del precio mínimo, por arriba del precio de mercado imponiendo un precio mínimo. Pero claro, ¿sí?, todo esto distorsiona. Ese precio mínimo o precio máximo impuesto por el gobierno ya no refleja el grado de escasez relativa del bien del que se trate. Estás falseando la información. Y en un esquema de economía centralmente planificada, en el cual se intentara eliminar al mercado, no nada más que la producción y oferta de bienes y servicios se realizara por empresas monopólicas del gobierno. No, sino que se intentara eliminar el mercado, esa relación de intercambio entre compradores y vendedores, pues ya no habría precios. Y si no hay precios, ¿cómo saber el grado de escasez relativa tanto de los bienes y servicios que necesitan para producir bienes y servicios, como de los bienes y servicios que necesitan para satisfacer las necesidades? Y desafortunadamente, esto es algo que no se acaba de entender y es básico, es fundamental para que una economía funcione correctamente. Y al final de cuentas tiene que ver con reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente el derecho de propiedad sobre los medios de producción y también sobre los ingresos necesarios para poder demandar, comprar y consumir bienes y servicios. Este capítulo 8 del libro de Lepage es fundamental. Aquí lo único que pude hacer, dada las limitaciones de tiempo, pues es tratar de explicar de la mejor manera posible, ¿sí?, qué son los precios y la tarea que desempeñan en cuanto a comunicarnos
el grado de escasez relativa de los factores de la producción y de los bienes y servicios de consumo final y lo que se necesita para que esto funcione de la mejor manera posible. Pues hasta aquí el capítulo 8 de LePage y en la próxima sesión empezaremos a ver el capítulo 9, cuyo título es Capitalismo y Ecología, un tema que sigue estando muy presente. Privaticemos el entorno, cuando por lo general se cree que para poder resolver los problemas ecológicos lo que se necesita es exactamente lo contrario, no privatizar el entorno, sino gubernamentalizarlo. Pero esto ya lo veremos en la próxima sesión. Muchas gracias.